¿Alguna vez te has detenido para pensar en lo que realmente sucedió en Sodoma y Gomorra? Es posible que haya escuchado historias sobre ciudades destruidas debido a sus pecados, pero ¿qué pasa si le conté que la verdadera historia de estas ciudades no es lo que imagina? La narrativa que conocemos es, en muchos sentidos, simplificada, dejando de lado los detalles esenciales que pueden cambiar completamente la forma en que vemos este evento bíblico. Hoy exploraremos la historia de Sodoma y Gomorra, pero no de manera superficial. Miremos más allá de lo que se ha enseñado desde la infancia y descubramos los misterios que se han ocultado durante siglos. ¿Por qué fueron destruidas estas ciudades? ¿Fue realmente por pecados como la inmoralidad sexual, como crees? ¿O la razón detrás de su caída es mucho más compleja de lo que imaginamos? Este video revelará interpretaciones menos conocidas, el contexto histórico que da forma a esta historia y las lecciones que podemos aprender de ella. Prepárese, ya que puede sorprenderse por lo que descubrirá. Para comprender realmente lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, es esencial comenzar con la ubicación de estas ciudades y el contexto histórico que las rodea. Estas dos ciudades no se extendieron al azar por el desierto, sino que se ubicaron estratégicamente en el sureste del antiguo Canaán, cerca del Mar Muerto. Una región marcada por un clima árido y desolado, pero al mismo tiempo un pasaje esencial para las rutas comerciales de Medio Oriente. Sodoma y Gomorra eran conocidos por su riqueza y prosperidad. Las ciudades estaban inmersas en un comercio activo y tenían una cultura que reflejaba una gran opulencia. De hecho, eran centros urbanos importantes en la región y sus habitantes tenían acceso a recursos valiosos, tanto agrícolas como comerciales. Sin embargo, esta prosperidad estaba lejos de ser una bendición para todos. La desigualdad social era evidente, con una clase rica que se alejó cada vez más de las necesidades de la gente. En medio de esta riqueza, la moralidad de la ciudad estaba en declive, y con ella, la justicia y la equidad que deberían gobernar una sociedad justa. Sin embargo, la historia de Sodoma y Gomorra no se limita a un análisis aislado de estas dos ciudades. Para comprender su caída, también es necesario comprender los antecedentes del Medio Oriente en el segundo milenio antes de Cristo, un momento en que las ciudades-estado compitieron por influencia, riquezas y territorio. Sodoma y Gomorra no eran excepciones, y su comportamiento no era único, pero reflejaba un patrón observado en otras regiones de la época, donde la corrupción y la injusticia social se propagaban por todo el imperio. Estas ciudades eran, en cierto modo, un microcosmos de lo que sucedió en varias partes del mundo antiguo, con otras culturas que también se ocupan de dilemas éticos y espirituales, como la lucha por la supervivencia, la cuestión de tratar con los extranjeros y su propia definición de lo que es justicia. Al insertar la historia de Sodoma y Gomorra en este contexto más amplio, está claro que su destrucción no se puede ver solo como un castigo divino aislado, pero como parte de un estándar más amplio de sociedades que caen cuando ignoran las bases fundamentales de la moralidad y de solidaridad. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, la mayoría de las personas tienen una imagen bien definida en mente, basada en un relato tradicional que enfatiza el pecado de las ciudades y su destrucción por parte de Dios. La narrativa popular, especialmente la aprobada por siglos de interpretación religiosa, sugiere que las ciudades fueron destruidas principalmente debido a sus pecados sexuales, en particular la homosexualidad. Según esta versión, el pecado de las ciudades era tan grave que Dios envió a los ángeles para alertar a Lot, un justo que vivía en Sodoma, antes de destruir ciudades con fuego y azufre. La historia de Lot y los ángeles, en el que los habitantes de la ciudad intentan abusar de los visitantes celestiales, a menudo se interpreta como un reflejo del comportamiento sexual desviado, lo que hace que muchos crean que el pecado central de Sodoma y Gomorra estaba relacionado con la homosexualidad. Esta versión, ampliamente extendida por predicadores y académicos a lo largo de la historia, se ha utilizado como una justificación para condenar las prácticas sexuales que no se ajustan a las normas tradicionales de muchas religiones. Sin embargo, esta visión simplificada no tiene en cuenta los aspectos más profundos de la historia. Cuando observamos el pasaje con más cuidado,
vemos que el pecado de las ciudades de Sodoma y Gomorra no se limita a un problema sexual. La Biblia, sin embargo, nunca hace que una declaración directa sobre la homosexualidad sea el pecado específico que condujo a la destrucción. De hecho, lo que la historia describe es una serie de fallas sociales y espirituales que estaban más allá de un solo acto. La falta de hospitalidad, el desprecio por los extranjeros, la violencia y la opresión de los pobres son temas recurrentes en la cuenta bíblica, pero a menudo se ven eclipsados por el énfasis en sexualidad. Esta interpretación limitada del pecado de Sodoma resulta ser una lectura superficial que desvía la atención de los problemas reales que enfrentan las ciudades. Para comprender el verdadero significado detrás de la destrucción de Sodoma y Gomorra, es necesario ir más allá de la visión tradicional y explorar las diversas capas de pecado y descomposición presentes en esa sociedad. Y para eso, necesitamos mirar más profundamente lo que dicen realmente los textos y las preguntas que eran importantes en ese momento. Cuando nos profundizamos en la Biblia, encontramos una descripción muy diferente de esa popular simplificación sobre Sodoma y Gomorra sin. En Génesis 18 y 19, la historia cuenta mucho más sobre la corrupción moral y social de las ciudades que sobre un solo acto de inmoralidad. La palabra pecado que aparece en estos textos no se refiere exclusivamente a la sexualidad, sino a una serie de prácticas que implican injusticia, crueldad y falta de respeto a los más vulnerables. Contrariamente a la creencia popular, el texto original de Génesis no se centra en la homosexualidad como el pecado central de Sodoma, sino en la violencia y la opresión. Uno de los versos clave que refleja esto es Génesis, capítulo 18, versículo 21, donde Dios dice: «El grito contra Sodoma y Gomorra es inmenso, y su pecado es muy grave». En lugar de una referencia a una transgresión sexual específica, la gravedad del pecado de Sodoma y Gomorra está relacionada con el comportamiento brutal de la sociedad, especialmente en relación con los más débiles y sin protección. Además, si miramos más cuidadosamente el informe de Génesis 19, veremos que el pecado de Sodoma está relacionado con la forma en que los residentes tratan a los extranjeros. Cuando los ángeles llegan a la ciudad disfrazada de hombres, la primera reacción de los residentes es violar a los visitantes, lo que demuestra un profundo desprecio por la hospitalidad, que fue uno de los valores fundamentales de la cultura antigua. El intento de los hombres de abusar de los visitantes no fue un problema sexual simple, sino una clara demostración de violencia, falta de respeto e inhumanidad. En la mentalidad de la época, recibir y proteger a los extraños se consideró uno de los mayores deberes morales. El acto de Lot al tratar de proteger a los ángeles y al mismo tiempo ofrecer a sus hijas en sacrificio puede parecer extraño, pero es un reflejo del énfasis que pone en la preservación de la hospitalidad y en un intento de preservar el honor de su hogar. Sin embargo, la respuesta de los habitantes de Sodoma muestra una reversión completa de estos valores. Estas prácticas no son solo una afrenta a la moralidad individual, sino a un sistema social que no pudo proteger a los más vulnerables, como los extranjeros, los débiles y los pobres. Este fracaso moral se describe mucho más complejo que la simple condena de los actos sexuales. El verdadero pecado de Sodoma y Gomorra está en la corrupción de toda una sociedad que se ha alejado de los principios fundamentales de la justicia, la hospitalidad y el respeto por los demás. Al centrarse en estas fallas sistémicas, vemos que la destrucción de las ciudades no fue solo un castigo por un pecado aislado, sino la consecuencia de una civilización completa que ignoró los derechos de los demás en nombre del egoísmo y la opresión. Para comprender el papel central de Lot en la narración de Sodoma y Gomorra, debemos centrarnos en su interacción con los ángeles enviados por Dios. Lot, el sobrino de Abraham, es retratado como un hombre justo en un escenario de descomposición y corrupción. Cuando los ángeles vienen a Sodoma, es Lot quien los recibe con gran hospitalidad, ofreciéndoles refugio y protección. Actúa contrario a los habitantes de la ciudad, quienes, al ver a los visitantes, no piensan en proteger, sino en usarlos y abusar de ellos.
El contraste entre los hombres de Lot y Sodom es una de las primeras lecciones de la historia. La hospitalidad y la protección de los principios vulnerables y esenciales en la cultura del Antiguo Testamento se colocan en lugar de la violencia y la falta de respeto por parte de los habitantes de la ciudad. Lot no solo recibe a los ángeles en su hogar, sino que también arriesga su propia vida para garantizar que estén a salvo, incluso ante la amenaza de una multitud enojada. Sin embargo, el comportamiento de Lot también plantea problemas complejos. En un momento de desesperación, ofrece a sus 2 hijas virgen a los hombres de la ciudad a cambio de la seguridad de los visitantes. Este gesto es indudablemente inquietante, pero debe entenderse dentro del contexto cultural de la época. Para los habitantes de la región, el honor de la casa y la protección de los invitados eran más importantes que cualquier otra consideración. Aunque la oferta de este lote parece incomprensible en los estándares modernos, refleja su intento de preservar los valores de hospitalidad y protección en un entorno donde estos principios se estaban volviendo inexistentes. Por otro lado, la historia de Lot también nos enseña sobre la ceguera moral de una sociedad que ha perdido la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto con el tiempo. La insistencia de Lot en defender a los ángeles, en lugar de inclinarse a la voluntad de la multitud, refleja una resistencia, aunque sola, al colapso moral de Sodoma. Al mismo tiempo, el hecho de que él sea el único en su ciudad dispuesto a hacer esto, evidencia el grado de degradación de la sociedad que lo rodea. Mientras que Lot protege a los visitantes celestiales, el resto de la ciudad se entrega a un comportamiento destructivo y egoísta. Cuando Dios, a través de sus ángeles, le da mucho la oportunidad de escapar con su familia, el escape es una metáfora de lo que significa escapar de la decadencia moral de una sociedad. Se advierte a Lot y su familia que no miren hacia atrás, una advertencia simbólica de que uno no debe permanecer apegado a un pasado corrupto. Sin embargo, la esposa de Lot desobedece y mira hacia atrás, convirtiéndose en una estatua de sal. Este momento es profundamente simbólico. No puede liberarse de las viejas estructuras y los valores de Sodoma, a pesar de que la ciudad estaba a punto de ser destruida. La muerte de la esposa de Lot nos muestra que la verdadera liberación no ocurre solo físicamente, sino también espiritualmente, cuando uno puede abandonar los errores de un pasado destruido. El escape de Lot es, por lo tanto, una señal de esperanza en medio del caos, una representación que incluso en las sociedades más corruptas existe una posibilidad de redención para los justos. Sin embargo, la resistencia al cambio, como vemos a la esposa de Lot, muestra que el proceso de transformación personal no siempre es simple y puede implicar una lucha interna contra la tentación de permanecer en un estado de negación y apego a lo que es destructivo. La destrucción de Sodoma y Gomorra es uno de los episodios más dramáticos e impactantes de la Biblia. La descripción bíblica es vívida. Dios envía fuego y azufre desde el cielo, consumiendo las ciudades y todo lo que había. Esta destrucción instantánea y devastadora puede parecer, a primera vista, un castigo directo e implacable contra el pecado. Sin embargo, a medida que miramos más de cerca, comenzamos a darnos cuenta de que la destrucción de Sodoma y Gomorra tiene significados mucho más profundos, tanto en el contexto histórico como simbólico. Dios no solo destruye las ciudades por un acto aislado de desobediencia, sino como consecuencia de un proceso de decadencia moral y social. La ciudad de Sodoma se ha convertido en un símbolo de una civilización que, al alejarse de los principios básicos de justicia, equidad y hospitalidad, se ha vuelto insostenible. El fuego y el azufre, a menudo interpretados como manifestaciones del castigo divino, pueden verse como la representación del fuego purificador que elimina el mal en una sociedad que no pudo mantener su integridad. Al destruir Sodoma y Gomorra, Dios no solo castiga al pecado, sino que también elimina una civilización que se había corrompido e irreversible. La destrucción no es un acto de venganza simple, sino un reflejo de la inevitable consecuencia de la eliminación de valores fundamentales que apoyan a cualquier sociedad. También es importante considerar que la destrucción de las ciudades puede verse como una metáfora de la destrucción de la moral colectiva. Cuando una sociedad
llega al punto en que la opresión y la violencia contra otras se convierten en sus normas, el colapso es inevitable. La metáfora del fuego y el azufre sugiere que los cimientos de una civilización corrupta no pueden resistir la purificación radical. Dios, al enviar el fuego, también representa el proceso de juicio y separación entre los justos y lo injusto, algo que resuena en muchas otras narrativas bíblicas. Además, algunas interpretaciones modernas sugieren que los eventos descritos pueden tener una explicación natural, como una erupción volcánica o un impacto meteorítico en la región del Mar Muerto. Aunque este enfoque científico no disminuye la profundidad espiritual del evento, revela cómo la destrucción de Sodoma y Gomorra también puede entenderse como parte de un fenómeno natural catastrófico, en el que la moral y la naturaleza se entrelazan. La destrucción de las ciudades, independientemente de su origen, todavía tiene un fuerte simbolismo. En una escala más amplia, la historia de Sodoma y Gomorra puede verse como una advertencia sobre las consecuencias de una sociedad que se desvía de los principios de justicia y solidaridad. La destrucción no solo es física, sino espiritual, que representa el final de una civilización que ha perdido su base ética y moral. El fuego y el azufre no solo limpian las ciudades de la corrupción, sino que también nos recuerdan que cuando una sociedad está dañada, su destrucción puede ser inevitable, y la única forma de evitar este destino es restaurar los valores que apoyan la coexistencia humana. La historia de Sodoma y Gomorra no se limita a una historia de castigo y destrucción. Deja un legado profundo que resuena hasta el día de hoy, con lecciones sobre la moral, la justicia social y la importancia de la hospitalidad y la empatía. Incluso después de la caída de las ciudades, su nombre continuó siendo un poderoso símbolo de pecado y corrupción, utilizado en varias culturas y religiones como un ejemplo de cómo excesos e inmoralidad odian el colapso de una sociedad. Pero más que una advertencia sobre los pecados específicos de las ciudades, el legado de Sodoma y Gomorra nos lleva a reflexionar sobre el destino de todas las sociedades que no logran mantener principios básicos de justicia y humanidad. Después de la destrucción, Sodoma y Gomorra fueron recordados por su decadencia moral total y la ausencia de compasión. La historia se ha extendido a través de generaciones, dando forma a la forma en que la sociedad vio el concepto de pecado. Sin embargo, con el tiempo, muchos estudiosos se han dado cuenta de que la destrucción de las ciudades no era solo una condena de los pecados sexuales, sino una reflexión sobre el fracaso de una sociedad para proteger a los más vulnerables. La falta de hospitalidad a los extranjeros y los pobres fue un fracaso crucial que llevó a su ruina. El pecado de Sodoma, por lo tanto, se expande más allá de la sexualidad y toca temas de justicia social, opresión y falta de respeto por los derechos humanos básicos. En muchas tradiciones religiosas, especialmente en el judaísmo y el cristianismo, Sodoma y Gomorra a menudo se usan como ejemplos de juicio divino sobre la corrupción moral. Sin embargo, al considerar el contexto más amplio, podemos entender que el castigo fue, de hecho, una reacción a una sociedad que ha roto sus valores esenciales. El legado de Sodoma y Gomorra nos lleva a preguntar: ¿hasta qué punto somos, como sociedad, dispuestos a tolerar la injusticia, la desigualdad y la crueldad? ¿Hasta dónde podemos permitir que las fallas sociales perpetúen sin sufrir las consecuencias? Además, el legado de las ciudades perdidas también nos reta a pensar en nuestra propia relación con la compasión y la solidaridad. El episodio de Lot, tratando de proteger a los ángeles a toda costa y resistir el comportamiento corrupto de su ciudad, puede interpretarse como un modelo de resistencia moral. Nos enseña que incluso en tiempos de descomposición, todavía hay espacio para la acción ética y la preservación de más valores humanos. El hecho de que Lot sea la única figura justa en la narración, junto con su familia, es un recordatorio de que incluso en una sociedad en descomposición, todavía se puede encontrar virtud, pero que esta virtud debe ser defendida y protegida activamente. El legado de Sodoma y Gomorra, por lo tanto, no es solo una advertencia sobre los pecados de una ciudad perdida, sino una invitación para reflexionar sobre cómo nuestros propios valores y comportamientos pueden dar forma al destino de la sociedad.
Si una civilización, como la de Sodoma, no honra la justicia, la empatía y los derechos de los demás, se condenará, así como a las ciudades bíblicas, a la autoestructura. La verdadera enseñanza que podemos extraer de esta historia es la necesidad urgente de defender el bien común, cuidar a lo vulnerable y garantizar que nuestra sociedad no se pierda en egoísmo e indiferencia, como sucedió con las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra. Este legado, por lo tanto, sigue siendo una lección eterna sobre la necesidad de mantener una sociedad justa y humanitaria, donde la bondad y la hospitalidad son más que valores combinados, pero principios fundamentales para una coexistencia saludable y la prosperidad de todos. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo una narrativa bíblica de la destrucción, sino una profunda enseñanza sobre los fracasos de una sociedad que ha perdido sus principios más fundamentales. Al observar estas ciudades antiguas, podemos extraer lecciones atemporales sobre justicia, moralidad, hospitalidad y la importancia de proteger a las más vulnerables. La destrucción de las ciudades, con toda su dramatización del fuego y el azufre, es ante todo una metáfora del colapso inevitable que ocurre cuando los valores de una civilización se pierden a favor de los intereses egoístas y destructivos. Sodoma y Gomorra nos enseñan que no se trata solo de condenar un tipo específico de pecado, sino de reflexionar sobre la imagen más amplia de los fracasos sociales y espirituales. Los residentes de estas ciudades fueron destruidos, no por un solo error, sino por su negligencia de mantener la justicia, la compasión y la solidaridad. La falta de hospitalidad, violencia contra los extranjeros y los pobres, la opresión de los vulnerables. Estos son los pecados que, según el relato bíblico, destruyeron estas ciudades. Este contexto amplía la visión tradicional, invitándonos a mirar más allá de las interpretaciones superficiales y reflexionar sobre el profundo significado de esta historia. Hoy, esta narración sirve como una advertencia para las sociedades modernas. ¿Qué valores estamos cultivando? Somos, como sociedad, siendo justos y acogedores con los que más lo necesitan. La historia de Sodoma y Gomorra nos cuestiona sobre nuestra propia humanidad. A menudo se descuida un mundo donde crecen las disparidades sociales y los derechos de los más vulnerables. Estamos arriesgando un camino similar al de las ciudades antiguas. Sin embargo, el informe también ofrece un mensaje de esperanza. Como Lot y su familia Seo tuvieron que escapar de la destrucción, también hay una forma de redención y transformación. La historia no se trata solo de la condena de una civilización caída, sino de la posibilidad de cambio, siempre que la esperanza y la lucha por la justicia sigan siendo firmes. A través de la figura del lote, vemos que todavía es posible resistir el mal, defender los principios correctos y finalmente salvar a los que buscan el bien. Incluso si el mal parece prevalecer, siempre habrá una oportunidad de salvar lo que es justo, no importa cuán difícil sea en un mundo corrupto. En última instancia, la lección de Sodoma y Gomorra es un reflejo sobre el poder de nuestras elecciones, como individuos y como sociedad, y las consecuencias de nuestra incapacidad para actuar de una manera justa, compasiva y humana. Lo que podemos aprender de estas ciudades perdidas es que la moralidad y la justicia siempre deben ser la base de nuestras acciones, y que al ignorar los principios fundamentales que apoyan la coexistencia pacífica y equitativa, podemos, como ellas, perdernos en la autodestrucción. Por lo tanto, es esencial que al recordar la historia de Sodoma y Gomorra, esforcémonos por crear un mundo más justo y acogedor para todos. Al final de este viaje a través de la historia de Sodoma y Gomorra, nos enfrentamos a problemas profundos que no se limitan al pasado, sino que resuenan en nuestra sociedad actual. La destrucción de estas dos ciudades, aparentemente un castigo divino, se revela más como un reflejo de los fracasos humanos, una sociedad que se alejó de la justicia, la compasión y la hospitalidad. Sodom y Gomorra. Sin no es solo una condena moral de actos individuales, sino una crítica contundente de un sistema social que ha ignorado los derechos y necesidades de los más vulnerables. Este es el verdadero pecado, el que lleva a una civilización a su inevitable colapso. Cuando reflexionamos sobre esta historia, debemos preguntarnos,
¿Cómo estamos tratando a los demás, especialmente a aquellos que más necesitan nuestra ayuda? La lección que podemos extraer de Sodoma y Gomorra es clara. Una sociedad que ignora los principios de la justicia, que descuidan la solidaridad y que permite que prevalezcan la opresión y la violencia, está obligado a fallar. La historia nos reta a no ser pasivos frente a las injusticias que nos rodean, sino a actuar con coraje y convicción, al igual que Mucho cuando intentaba proteger a los extranjeros. En un mundo donde las desigualdades e injusticias sociales continúan creciendo, debemos recordar que cada pequeño acto de amabilidad, cada gesto de solidaridad y todo lo posible para ayudar a otros pueden marcar la diferencia. No podemos esperar que ocurra un cambio sin nuestra contribución activa. Es esencial que, como individuos, busquemos ser modelos de virtud y justicia en nuestra vida diaria. La historia de Lot y su familia también nos enseña que la redención es posible, incluso en las situaciones más difíciles. Lot Escape de las ciudades en ruinas simboliza nuestra capacidad para escapar de las trampas de la corrupción y buscar un camino más justo y ético, independientemente del paisaje que nos rodea. Este cambio comienza en cada uno de nosotros, la forma en que tratamos a los demás y los valores que elegimos cultivar en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando reflexionamos sobre la historia de Sodoma y Gomorra, no solo debemos arrepentirnos de lo que sucedió, sino también para preguntar qué podemos hacer para evitar que nuestra propia sociedad caiga en una espiral de descomposición moral. La verdadera lección es en actuar de justicia, cuidar a los necesitados y nunca perder su capacidad para demostrar compasión, incluso cuando todo lo que nos rodea parece estar desmoronado. La historia de Sodoma y Gomorra es, sobre todo, una invitación para que cada uno de nosotros adopte una postura activa para crear un mundo mejor y más justo. Ahora, te dejo una pregunta. ¿Qué estás haciendo en tu vida diaria para que tu comunidad sea justa y acogedora? ¿Cómo puede aplicar lecciones de Sodoma y Gomorra a su vida para asegurarse de que el mismo destino no caiga en las sociedades que formamos? Reflexionaremos juntos sobre estos temas y, lo que es más importante, actuaremos para que los valores de justicia, hospitalidad y solidaridad prevalezcan en nuestro mundo. Antes de cerrar, quiero hacerte una invitación especial. Si disfrutaste explorando la verdadera historia de Sodoma y Gomorra y las profundas lecciones que nos enseña, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí encontrará más contenido como este, con un análisis detallado y reflexiones sobre temas bíblicos que pueden transformar su forma de comprender las Escrituras. Y por supuesto, active la campana para recibir notificaciones cada vez que se transmite un nuevo video, para que no pierda ninguno de nuestros próximos estudios. Y si conoce a alguien que también está interesado en un estudio más profundo de la Biblia y los significados ocultos en historias sagradas, comparta este video con ellos. Cuantas más personas se unan a nosotros en este viaje de aprendizaje, más cultivan e intercambian ideas sobre lo que la Biblia tiene para enseñarnos. Difundir este conocimiento y promover un debate saludable y enriquecedor. Suscríbete, activa la campana y compártala con tus amigos. Continuaremos juntos, profundizando nuestra comprensión de la palabra de Dios y su relevancia para el mundo actual. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, que las lecciones de Sodoma y Gomorra se inspiran para ser más justas, acogedoras y conscientes de nuestras elecciones.